Amén, amén. Buenas tardes. Dios les bendiga en este domingo 12 del mes de julio, un día de bendición. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de que podamos por estos medios llegar hasta ustedes y compartir con ustedes, dar por gracia lo que por gracia el Señor nos comparte. En esta tarde maravillosa, le doy gracias a Dios por cada uno de los hermanos y hermanas cristianos, por los amigos. Le doy gracias al Señor por un amigo muy querido, Jorge Rodríguez, que está en la ciudad de Houston, Texas, y que me ha sorprendido hoy con una noticia de un hermano muy querido que nosotros compartimos mucho tiempo con él, viviendo en los Estados Unidos, y que acaba de fallecer del coronavirus. Cuídense mucho, oren, habiten bajo el abrigo del Altísimo. La Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Muchas veces ese versículo de la Escritura se recita sin entender lo que en realidad implica. Pero es importante que nosotros tengamos un conocimiento de lo que esa palabra quiere decir. La palabra habitar ahí que se usa es una palabra que significa estar casado. O sea que cualquiera no está habitando en la presencia del Señor. Hay mucha gente que recita el Salmo 91 y habla de que está habitando, pero en realidad tiene una relación con Dios como de novio. Cuando una muchacha está de novio con su novio, la relación no es igual que cuando ya se casa. Cuando ella está de novio, ella habita bajo la cobertura y protección de sus padres. Normalmente, ese es el orden normal. Y después de que ella se casa, ya ella viene a habitar bajo la sombra y abrigo y protección de su esposo. Entonces, cuando el Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, está revelando que es una relación de compromiso con Dios. No es una relación liviana, a la ligera, no. Para uno estar habitando tiene que estar casado con Dios, comprometido con Él. Entonces es cuando nosotros recibimos la promesa de que vamos a morar bajo su sombra y que Dios nos va a cuidar. Le doy la gracia al Señor por mi hermano Juan Rodríguez. Juan Rodríguez, que se encuentra en la ciudad de Dallas, Texas. Dios te bendiga, hermano. Qué bueno que está conectado, que pudiste encontrarme por ahí. Le doy gracias a Dios por ti, y también te hago saber que nuestro querido hermano Pon, que estuvo allá en Seagoville con nosotros, falleció hoy. Me informó el hermano Jorge Rodríguez, que está en Houston. Así que, hermano, cuídate mucho tú también, cuida a tu familia, ora constantemente. En esta tarde yo le quiero compartir una palabra breve sobre la fe. La necesidad que tenemos nosotros de mantener la confesión de nuestra esperanza, nuestra fe. Muchas veces comenzamos a creerle a Dios, y cuando miramos que la promesa no se manifiesta en nuestro tiempo, comenzamos a dejar de creerle a Dios y pensamos que ya esa palabra no se va a cumplir. Y por eso el apóstol Pedro le dice a la iglesia en Primera de Pedro que ellos tenían que ceñir los lomos de su entendimiento, que tenían que esperar por completo en la gracia que iba a ser manifestada cuando Cristo viniera. La palabra ceñir, Pedro usa una palabra ahí que significa apretarse de nuevo la faja o la correa. Lo que Pedro está diciendo es que una vez que nosotros le hemos creído a Dios, hemos hecho una declaración de fe y pasa el tiempo y miramos como que las cosas no se están realizando, no es tiempo de nosotros darnos por vencido. Es un tiempo de que nosotros podamos volver a ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Y esto es importante que lo entendamos, porque en el capítulo 6 del libro de Efesios, el apóstol Pablo, cuando está describiendo las armas que nosotros usamos,
Pablo dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y Pablo dice que, por tanto, Pablo dice que debemos nosotros de tomar toda la armadura de Dios. Y cuando él empieza a declarar la armadura de Dios y cuáles son, Pablo lo primero que dice que debemos ceñir nuestros lomos con la verdad. Pero Pablo nada más dice que debemos ceñir los lomos, no nos dice cuáles son. Pero el apóstol Pedro nos dice que tenemos que ceñir los lomos de nuestro entendimiento. O sea que los lomos a los que Pablo se está refiriendo y a lo que se refiere el apóstol Pedro son los mismos. Es el entendimiento que un hermano o una hermana ya ha adquirido de la palabra de Dios, y que en dado tiempo usted hizo una confesión de fe y usted comenzó a creerle a Dios, y de repente el tiempo ha transcurrido y parece como que esa palabra se está demorando, como que no se va a cumplir, y usted comienza a dejar de creer. Y lo que Pedro está diciendo es, cuando él le dice a la iglesia en primera de Pedro, es muy interesante este versículo, porque muchos hermanos están en esa situación. Ellos en un tiempo le creyeron a Dios, tenían una fe vibrante, y con el pasar del tiempo esa fe como que comenzó a mermar. Pero el apóstol Pedro nos dice a nosotros en su primera carta, hermano, fíjese bien, él dice que nosotros debemos de ceñir los lomos de nuestro entendimiento, dice Pedro. Fíjese bien, aquí se lo voy a leer. Gloria al Señor, bendito sea el nombre de Cristo. Pedro dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces miramos nosotros, Dios bendiga a Fabi Ramírez, también a Jorge Rodríguez, que están conectados. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Qué bueno que pudimos conectarnos en esta tarde. Entonces nosotros miramos acá que el apóstol Pedro dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y Pedro dice, ser sobrio. Ser sobrio es tener una mente clara, una mente que entiende que aquel que empezó la buena obra en nosotros, Él la va a terminar hasta el día de Cristo. Dios no se ha olvidado de su pueblo. Dios entiende donde usted está. Y usted tiene también que tener esa fe. Y Pedro dice, y esperar por completo en la gracia, porque ese es el problema con muchas personas. Hay muchas personas que no esperan por completo, ellos esperan nada más por un tiempo. Y ese era el problema que tenía Zacarías. Zacarías, su esposa era estéril, el padre de Juan el Bautista. Y la Biblia dice que a él le tocó en suerte entrar en el santuario. Y mientras él estaba ejerciendo el ministerio, se le aparece un ángel del Señor y le da una buena nueva. Le dice que su esposa Elizabeth iba a concebir. Y Zacarías parece que ya había dejado de esperar esa promesa de que Dios le podía dar un hijo, y ya él no creía, y le hace una pregunta al ángel y le dice, ¿cómo será esto? Él le dice, ¿cómo será esto? Le pregunta a él al ángel Gabriel, y el ángel Gabriel entendió que esa pregunta no era una pregunta de ignorancia, era una pregunta de incredulidad, porque él le dice, ¿en qué conoceré? ¿En qué conoceré? El mismo ángel Gabriel fue enviado a María. Y cuando él le dice a María que ella va a concebir, María le hace una pregunta, pero no de incredulidad. La pregunta de María era de ignorancia. María le dice, ¿cómo será esto? No es lo mismo en qué que cómo. En qué conoceré era que él quería una prueba, porque en realidad ya no creía. Ya la había esperado por un tiempo y se había dado por vencido. Y él quería una señal, una prueba, y el ángel le dijo, bueno, ya que tú me estás pidiendo una prueba, yo te voy a dar una. No vas a hablar hasta que el niño nazca. Esa fue la prueba que tú quieres, y Dios se la dio. María le hizo la pregunta, ¿cómo será esto? Y el ángel le dijo que el Espíritu del Señor iba a venir sobre ella y le iba a cubrir, y ella iba a concebir. Entonces a María no le pasó lo que le pasó a Zacarías, porque María creía. María lo que no entendía, cómo era posible que se podía realizar de que una muchacha sin tener relaciones podía salir embarazada. Entonces nosotros miramos, amado, y lo que yo le quiero compartir brevemente a usted en este día es un principio de la fe, de que usted debe de retener su fe, no soltar su fe. Porque muchas veces la Biblia dice que la fe es la sustancia, la esperanza de lo que nosotros estamos esperando, la convicción de lo que no vemos. Entonces, en el capítulo 11 del libro de Marcos,
una semana antes de que Jesús ya fuera al Calvario, un domingo antes, la Biblia dice, fíjese bien, amados, en el capítulo 11 del libro de Marcos. Marcos capítulo 11, versículo 12. La Biblia dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Versículo 14. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Esto está interesante porque el Señor no le dijo a la higuera, maldita sea. Pero nosotros vamos a mirar un poquito más adelante que cuando los apóstoles, los discípulos, vienen de regreso y pasan por el mismo lugar, ellos entendieron y Pedro le dice, maestro, mira, la higuera que mal dijiste o que dijiste mal de ella, se secó desde la raíz. Entonces, Santiago nos dice a nosotros que nosotros con la boca bendecimos a Dios. Bendecir es hablar bien de. Siempre hablamos bien de Dios, de que Dios es bueno, de que Dios es misericordioso. Pero Santiago dice, pero con la misma boca nosotros maldecimos a los hombres o hablamos mal de los hombres. Entonces, para uno maldecir a una persona o para uno bendecir a una persona, no tiene necesariamente que usar la palabra Dios te bendiga o maldito sea, porque Jesús no le dijo a la higuera maldita sea. Jesús simplemente dijo nunca jamás coma nadie fruto de ti. Jesús habló contrario a lo que ella debía de hacer. Cuando usted le dice a una persona tú no vas a poder lograr eso, usted lo está maldiciendo, porque la Biblia dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando las personas venían a Cristo y tenían algún problema, el Señor Jesucristo siempre los animaba a creer. El Señor le decía, si tú crees, al que cree todo le es posible. O le decía, como cuando encontró a los dos ciegos que vinieron y dicen, maestro, queremos recobrar la vista. Y Jesús le dijo, ¿creen que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, creemos. Y él le dijo, pues hágase entonces conforme a su fe. El Señor siempre instaba a las personas a que ellos ejercieran fe, a que vieran el lado positivo de la cosa. Entonces, cuando el Señor da esta palabra, nada sucede en ese mismo momento, o no que nada sucede en la superficie, no se miró que nada sucedió. Pero lo que yo quiero compartir en este día con ustedes, amados, es que desde el momento en que nosotros soltamos una palabra de fe o recibimos una palabra de parte de Dios, aunque usted no esté mirando la manifestación de esa palabra en el mundo físico, usted tiene que saber de que usted sabe que esa palabra está trabajando, que esa palabra es eficaz. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz, o sea que trabaja. El problema con nosotros es que muchas veces nos dejamos gobernar por lo que miramos. Y por eso es que la palabra del Señor nos dice que no mirando nosotros las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, es decir, que están sujetas a cambio, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces nosotros tenemos que mirar las cosas que no se ven, como la palabra de Dios. Y es interesante, la palabra de Dios es tan hermosa cuando uno comienza a tener entendimiento de cómo es que la palabra del Señor opera. En el capítulo 11, fíjense bien, mis amados, le voy a leer acá en el capítulo 11 del libro de Hebreo sobre la fe. La Biblia dice acá en el versículo 1, una escritura conocida por muchos de nosotros, muchas veces la hemos leído: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjense bien que la palabra más importante en este versículo es. En inglés dice now, ahora. Porque la fe siempre es presente. Cuando la gente dice el Señor lo va a hacer, eso no es fe, eso es esperanza. Entonces dice este versículo, ahora es la fe, o es pues la fe. Si la fe no es fe. La fe siempre es algo presente. Entonces dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho
de lo que no se veía. Y aquí hay una revelación tremenda, porque la fe le da un entendimiento al hombre espiritual que va más allá del entendimiento natural. El apóstol Pablo escribió a la iglesia de Corintio, le dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu, porque él no la puede discernir, porque han de ser discernidas espiritualmente, para él son locura. Pero el hombre espiritual discierne todas las cosas y él no es juzgado de nadie. ¿Pero por qué? Porque el hombre espiritual tiene un entendimiento que sobrepasa el entendimiento humano, físico, limitado. Y ese entendimiento es el entendimiento de nuestra fe. Dice el escritor del libro de Hebreo que por la fe nosotros entendemos haber sido constituido el universo. Nosotros no estábamos ahí cuando Dios creó el universo, pero nosotros tenemos un entendimiento espiritual que sabemos que el mundo que existe físico fue hecho por la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros podemos llegar a ese entendimiento? Por revelación, por la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que la Biblia dice que al que cree todo le es posible. Dios bendiga a mi querido amigo y compañero de milicia, que estuvimos mucho tiempo caminando juntos en Estados Unidos, a mi hermano Javier Caro. Dios te bendiga, varón, que se encuentra en México. Qué bueno que te pudiste conectar en esta tarde. Entonces nosotros estamos mirando, amados, en el versículo 15 del capítulo 11 del libro de Marcos. La Biblia dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Aquí hay algo muy interesante, porque cuando el Señor viene y entra en el templo, la Biblia dice que el templo es la iglesia. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Cuando el Señor entra en el templo o en la vida de alguien, y muchos ya hemos experimentado eso, el Señor comienza a virar cosas y a cambiar cosas y a echar fuera cosas. El Señor entró en el templo de Dios, que era la casa de Dios, en ese tiempo, en el templo físico, y el Señor empezó a echar fuera, viró las mesas a los cambistas, y cuando llegó a la parte donde estaban las palomas, me encanta porque en el capítulo 2 del libro de Juan, la Biblia dice que él se detuvo y que él le dijo: quitad de aquí estas cosas. Cuando llegó ahí, él tuvo dominio propio. El hombre muchas veces cuando se enoja, pierde el control. Por eso es que Santiago dice que debemos de ser despacio para hablar, despacio para enojarnos, porque la ira del hombre no produce la justicia que es de Dios. Cuando el hombre se enoja en su humanidad, pierde muchas veces el control. Pero nosotros vemos aquí al Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo tiene una ira santa. Él echa fuera a los animales. La Biblia dice que él tomó un azote, echó fuera a los animales, y dice que comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas, los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Esto está interesante. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. El Señor es celoso de su templo, de nosotros, su iglesia. El Señor quiere que nosotros seamos templo santo. La Biblia nos manda a nosotros a que nosotros debemos de perfeccionar la santidad en el temor del Señor. Esa es una escritura demasiado hermosa, hermano. Pero el Señor lo hace porque tiene un propósito. En el capítulo 6 de segunda de Corintios, la Biblia dice, hermanos, en el versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Qué bendición más grande, que nosotros podamos ser el templo del Dios viviente. Y en el versículo 17 dice, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El versículo 1 del capítulo 7 es parte del contexto. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cuáles son las promesas que tenemos? Porque Pablo dice aquí, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. ¿Cuál es promesa? De que Él nos va a recibir, de que Él será nuestro Padre, y que nosotros vamos a ser su hijo e hija, y Él va a ser nuestro Dios.
aquel que se va a encargar de protegernos, de sustentarnos, de guardarnos. Eso es lo que nos está diciendo. Dios bendiga a nuestro querido hermano Víctor Franco también en la ciudad de Houston. Dios te bendiga, siervo del Señor. Es una bendición que ustedes se estén conectando en este día, que normalmente no hago transmisión el domingo, pero estaba orando y estaba leyendo la palabra y me sentí guiado a compartir esta palabra en el capítulo 11 del libro de Marcos. Entonces nosotros estamos mirando acá, mis amados, cómo nuestro Señor Jesucristo, cuando Él entra al templo, Él comienza a hacer cambio. Y eso es lo que pasa en la vida del creyente, que el Señor nos llama y el Señor nos dice: venid a mí todo lo que está cargado y trabajado, y yo os haré descansar. El Señor no te dice que te deshaga de nada para tú venir. Él te dice: ven como tú estás, pero cuando tú vengas, Él va a hacer cambio. Bendito sea su nombre. Cuando Él entra en el templo, Él hace el cambio para que Él pueda llevarse la gloria, porque si los cambios lo hacemos nosotros antes de venir a Él, entonces la gloria se la lleva el hombre. Pero Él te dice: no, venid a mí todo lo que estáis cargado y trabajado, ven como tú estás, aprended de mí que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué hermosa es la palabra de Dios. Él dice: tomad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Entonces estamos mirando en el capítulo 11, cuando nuestro Señor Jesucristo dice en el versículo 17, y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y aquí el Señor está revelando una gran verdad. El ministerio principal de la iglesia es orar. Es orar. Los discípulos aprendieron ese principio. Los discípulos miraban que Jesús se despertaba siempre temprano en la mañana a orar. Y ellos podían mirar al otro día, conforme el día comenzaba a manifestarse, a avanzar. Ellos miraban cómo el Señor tenía éxito en todo lo que sanaba, la persona que Él le ministraba. Y ellos entendieron: aquí hay algo. Y ellos le dicen al Señor: enséñanos a orar. Y ahí donde el Señor le da lo que se conoce como la oración, del Padre Nuestro, o la oración del Señor. En realidad esa no es la oración del Señor, porque el Señor no cometió pecado. Esa es la oración que Él le dio a ellos como un modelo para que ellos aprendieran a orar. Y esa oración tiene varios principios que un día vamos a estudiarlo. Pero en este día yo quiero que usted entienda que la iglesia debe de orar. En el capítulo 6, a los apóstoles después se vieron confrontados. La Biblia dice que las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas en Hechos 6. Y la palabra del Señor dice que vinieron y se quejaron con los apóstoles. Pero los apóstoles ya habían aprendido un principio. Ellos entendían que ellos tenían que orar y después predicar. Y la Biblia dice que ellos le dijeron que se buscaran a 6 hombres llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y de buen testimonio, a quien ellos encargaran de ese ministerio. Pero nosotros, dice el apóstol Pedro, nosotros nos vamos a dedicar a 2 cosas. Nos vamos a dedicar a la oración. Vamos a continuar en la perseverancia de la oración y de la predicación de la palabra. ¿Por qué? Porque ellos entendieron: la oración tiene que ser prioridad en nuestras vidas. Si nosotros hemos de ser cristianos que hagamos la diferencia, si nosotros hemos de ser hombres y mujeres que impacten nuestra generación, es tiempo de que nosotros entendamos que tenemos que orar. Tenemos que buscar la presencia del Señor. El enemigo no lo asusta una persona que tenga mucho conocimiento. Hay mucha gente con mucho conocimiento y mucha teología y mucho griego y mucho hebreo y saben muchas cosas, hermenéutica, exegesis, saben todas esas cosas que uno puede aprender en un instituto teológico. Pero eso no impresiona al enemigo. Pero lo que pone a temblar al diablo y lo pone de rodillas es cuando él ve que hay un hombre o una mujer que se mantiene de rodillas delante del Señor. Porque él sabe que cuando ese hombre o esa mujer se levanta, él tiene que arrodillarse. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Porque ese hombre o esa mujer, cuando se levanta de orar en la presencia de Dios, se levanta en el poder del Espíritu Santo, se levanta en el poder del nombre de Jesucristo. Y la Biblia dice que al nombre de Jesús tiene que doblarse toda rodilla y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor, para honra y gloria de Dios Padre. Bendito sea el nombre del Señor. El secreto de la victoria del creyente es la oración, hermano. Es la oración. El hombre que se mantiene de rodilla delante de Dios se puede mantener de pie delante de los hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que entender que la casa de Dios, la iglesia,
ha sido llamada a ser una casa de oración para todas las naciones. La Biblia dice que Dios quiere que nosotros levantemos mano santa en todo lugar sin ira ni contienda, y que nosotros oremos por las autoridades y por las personas que están en eminencia, porque la voluntad de Dios es que todo hombre sea salvo y venga al conocimiento de la verdad. Bendito sea el nombre de Jesucristo. La iglesia tiene una responsabilidad aquí en la tierra de impactar a la nación, su gobierno, la comunidad, por medio de la oración. No se crea que usted es una víctima de las circunstancias. No, no, no. Usted no es una víctima. Usted es más que un vencedor en Cristo Jesús. No solamente un vencedor, usted es más que un vencedor, amado hermano, amado hermana, en Cristo Jesús. Entonces tenemos que entender que el Señor Jesús nos dice aquí que su casa, la iglesia, el templo, será llamada casa de oración. Pero para que la casa pueda ser casa de oración, la casa tiene que estar santificada. Por eso que Jesús la limpia. Jesús la limpia. Y me impacta esto porque cuando nosotros miramos este mismo relato que nosotros estamos viendo en Marcos, cuando nosotros lo mirábamos en la luz de lo que escribió Lucas, cuando nosotros miramos en la luz de lo que escribió Lucas, la Biblia dice que inmediatamente después de que Jesús limpia el templo, dice que vinieron gente enferma y Jesús los sanó. Porque cuando la casa es santificada y cuando hay oración en la casa, hay poder de Dios en manifestación para las naciones. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando llegamos ahora, amados, al versículo 18, la Biblia dice: y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina, de su enseñanza. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Esto es interesante, porque Jesús viene a la higuera. Jesús no encuentra hoja, pero no encuentra fruto. Jesús le dice a la higuera: nunca jamás nadie coma fruto de ti, y Jesús se va al templo. Al caer la tarde, en la noche, Jesús sale otra vez de la ciudad y se va. Sale de la ciudad. Pero Jesús va a volver ahora. Y ahora nosotros vamos a retomar lo que vimos con la higuera, porque en el versículo 20 la Biblia dice: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Esto me impacta cuando yo leo esto, porque la raíz está debajo de la tierra. La raíz está en el mundo invisible, donde no se ven las cosas. Pero es interesante que con el pasar del tiempo, al otro día, los discípulos pudieron observar, y ellos miraron que la higuera se iba secando. Eventualmente tuvieron que mirar que iba secándose hacia arriba, pero que salía desde abajo, desde el mundo invisible. ¿Y qué es lo que aprendemos nosotros de esto? Y esto es lo que quería compartirle. La Biblia dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Por medio de lo que usted mira, usted se da cuenta que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, que detrás de lo que usted ve en manifestación, en creación, está un poder magnánimo, que está el poder de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña a nosotros esto? Que cuando Jesús le habla a la higuera, Jesús le da la palabra y le dice: nunca jamás coma nadie fruto de ti. En ese mismo instante, esa palabra comenzó a ser eficaz. El problema es que, como estaba en el mundo invisible, en la tierra, los discípulos, dice que ellos oyeron, pero no vieron nada el primer día. Al otro día, cuando pasan de regreso, es que ellos se dan cuenta y se despiertan. Dice: mira, maestro, la higuera que mal dijiste, la higuera que dijiste mal, la higuera que tú dijiste que nunca jamás coma nadie fruto de ella, se ha secado desde la raíz, desde lo invisible. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos nosotros hoy de esto? Que cuando el Señor te da una palabra, me da una palabra a mí, en ese mismo momento, esa palabra ya está siendo eficaz. No importa el tiempo que se tome esa palabra para la manifestación, para que usted la pueda ver concretada. Usted tiene que seguirle creyendo a Dios, sabiendo que esa palabra es eficaz, que esa palabra está trabajando. Bendito sea el nombre del Señor. No suelte su fe, no la suelte por nada del mundo. Usted crea la palabra, retenga la palabra. Incluso la Biblia nos enseña a nosotros,
Cuando nosotros leemos la parábola del sembrador, la parábola del sembrador está en 3 evangelios. Está en Mateo capítulo 8, 13, perdón, está en Lucas el capítulo 8 y está también en Marcos el capítulo 4. Cuando nosotros encontramos una enseñanza que se repite en varios libros, es porque los discípulos consideraron que era algo muy importante. Y la parábola del sembrador nos enseña a nosotros un principio que el Señor le dijo a los discípulos que en el libro de Marcos capítulo 4, que si ellos no entendían esa parábola, ¿cómo iban a entender las demás? O sea, que esa parábola es prioridad, hay que entenderla para poder seguir avanzando en el conocimiento espiritual de la palabra de Dios. Pero lo que me gusta a mí de esta palabra, le voy a leer nada más, porque no voy a entrar en todo lo que esa parábola nos enseña a nosotros, porque no tomaría mucho tiempo, tiene mucho que sacarle uno a esa parábola. Pero si nosotros nos vamos al capítulo 13 del libro de Mateo, le voy a leer la última. Le voy a leer la que cayó en buena tierra. Fíjese bien, en el versículo 23 del capítulo 13 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. Fíjese bien, 2 cosas. El que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces Mateo nos revela que se necesita oír y se necesita entender. Vamos ahora a Marcos. Vamos a Marcos al capítulo 4 para que nosotros podamos entender bien esto. En Marcos, en el capítulo 4, en el versículo 8 dice: pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Cuando ya el Señor da la interpretación, fíjese bien, en el versículo 20, Él dice: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces en Mateo nosotros vimos que hay que oír la palabra y hay que entenderla. En Marcos nos dice que tenemos que recibirla. Ya tenemos 3 partes. Hay que oírla, hay que entenderla y hay que recibirla. Por eso es que la Biblia dice que a todos aquellos que le recibieron a Jesús, porque Jesús es la palabra, a ellos Él le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, fíjense bien esto. En el capítulo 8 del libro de Lucas, vamos ya a cerrar esta parábola. En el capítulo 8, en el versículo, fíjese bien, porque aquí es donde nos enseña algo muy interesante. Cuando vamos al capítulo 8, en el versículo 15 dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces Lucas nos revela algo que ni Marcos ni Mateo nos reveló. Primero Mateo nos dice que la que cayó en buena tierra y produjo a 30, 60 y a 100 por uno tiene que oír y tiene que entender la palabra. Después Marcos nos dice que tiene que recibir la palabra. Y ahora Lucas nos dice que tiene que retener la palabra. Y ahí están los 4 pasos o principios que una persona necesita tener para poder recibir la manifestación de la palabra de Dios. Hay que oír la palabra, hay que entender la palabra, hay que recibir la palabra, pero finalmente, después de todo eso, porque usted la puede recibir y no retenerla, la retuvo por un tiempo nada más, le creyó a Dios, Dios soltó una palabra sobre su vida, y como usted no ha visto en lo físico, en lo superficial, la manifestación, usted ya la suelta. Pero no, aquí hay una palabra que usa Lucas, que es la palabra catejo. Cuando dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen. Catejo. La palabra catejo es sostener abajo, sujetar, ocupar, retener, tener en o enfilar hacia. Cuando usted retiene la palabra, usted está enfilando la palabra hacia la manifestación de lo que Dios le ha prometido. Y por eso es que usted no puede soltar la palabra. Usted tiene que estar, como dice Pablo, agarrado, asido de la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Esa palabra usted tiene que tenerla agarrada. Usted, como dijo Job, mi justicia tengo asida, mi justicia tengo agarrada y no la cederé.
Los amigos de él querían convencerlo de que él era un pecador, de que por eso le estaba pasando lo que le estaba pasando. Y él dijo, no, Señor, yo sé cómo he vivido delante de Dios. Mi justicia yo tengo asida y no la voy a ceder. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nosotros miramos, amado, que además de oír la palabra, entender la palabra, recibir la palabra, tenemos que retener la palabra. No podemos dejar que la palabra soltarla. Para tú retener la palabra, tú vas a tener que volver a ceñirte los lomos del entendimiento, porque tal vez la correa ya del entendimiento, de los lomos de lo que tú una vez le creíste a Dios y una vez tú te gozabas en esa promesa, ya esa promesa se desflojó en tu mente, ya tú no estás creyéndole a Dios como le estaba creyendo al principio. Tienes que volver a ceñirte los lomos de tu entendimiento, de aquello que tú entendiste en un principio, y entender que aunque la visión tardare, espérala porque se va a cumplir, dice la palabra del Señor en el libro de Habacuc. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a concluir ya con una escritura más en el capítulo 4 del libro de Juan, para que usted entienda este principio. Vamos a empezar leyendo el capítulo 4 en el versículo 46. La Biblia dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús ya había estado en este lugar, inclusive este fue el lugar donde el Señor hizo su primer milagro. Aquí fue donde Jesús convirtió el agua en vino. Y este hombre sabía de la gloria de Jesús, porque la palabra del Señor dice que él manifestó su gloria en ese lugar. La Biblia dice que faltando el vino, y la palabra faltar que se usa ahí es la misma palabra que se usa en Romanos 3:23, donde dice que nosotros hemos pecado y estamos destituidos. La palabra es justereo, es la misma palabra. Estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa destituido? Significa ser inferior, ser posterior, ser deficiente, necesidad, pobre. Todo eso significa, o sea, nos está describiendo el estado en el que el hombre cayó cuando el hombre perdió la gloria de Dios. ¿Qué fue lo que perdió el hombre en el jardín del Edén? ¿Una religión? No, el hombre no perdió una religión. El hombre perdió la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? Es todo lo que Dios es y todo lo que Dios posee. Todo lo que Dios creó, la Biblia dice que lo creó para su honra y gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces nosotros estamos mirando, mis amados, que como faltó el vino era parte de la gloria de una boda. ¿Cómo va a ser que se va a acabar el vino? Donde se acaba el vino en una boda, eso era una vergüenza. La gloria de la boda, la esencia se había perdido, pero el Señor estaba ahí para suplir esa necesidad. Y la Biblia dice que Jesús convirtió el agua en vino y manifestó su gloria, manifestó lo que estaba faltando. Por eso es que Pablo nos enseña a nosotros de una manera magistral, y el escritor de Hebreo también dice que Jesús, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionó por aflicción al autor de la salvación de ellos. ¿A qué vino Jesús? A llevar muchos hijos a la gloria. Y por eso el Señor dijo: la gloria que me diste yo le he dado, para que sean uno, así como tú y yo somos uno. No estamos ya destituidos de la gloria de Dios. Y por eso es que Pablo le dice a la iglesia filipense, le dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria. ¿Por qué? Porque ya usted, como hijo de Dios, como hija de Dios, usted no está destituida. Usted no es inferior, usted no es posterior, usted no es deficiente, usted no es pobre. Usted es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted es heredero con Cristo. Usted es heredera de Dios, o heredero de Dios y coheredera con Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora fíjense bien en esto, porque este hombre viene a Jesús y la palabra del Señor dice que él le dice, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viere señales y prodigios, no creeréis. Y el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes. Porque ese es el problema, que muchas personas tienen una fe de antes de que las cosas se empeoren. Y por eso sueltan la palabra, sueltan la promesa, porque su fe nada más es antes, pero Dios quiere que tú tengas una fe después. Una fe que después de que las cosas se empeoren, lo peor que se pueda mirar, que tú le sigas creyendo a Dios. La Biblia dice que los héroes de la fe murieron en fe, confesando y creyendo sin haber recibido lo prometido. Y así, si vamos a salir de esa manera,
creyéndole a Dios en fe. Entonces, fíjese bien, el hombre le dice a Jesús, desciende antes que muera. O sea, yo creo que tú puedes sanarlo, pero yo no creo que tú lo puedes resucitar. Yo creo que tú puedes sanarlo, así que desciende antes de que él muera. Mucha gente está así. Cuando a Jesús le trajeron 4 hombres, un paralítico, le hicieron un hueco en el techo de una casa, lo bajaron delante del Señor y el Señor le dice, tus pecados te son perdonados. Y la gente estaba cavilando en sus corazones y decía, ¿quién puede perdonar pecado? Si no solo Dios, este hombre está blasfemando. Y la Biblia dice que Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, le dijo, ¿qué es más fácil decir? A mí me encanta eso, porque Jesús no dijo qué es más fácil hacer. Jesús dijo que es más fácil decir. ¿Por qué? Porque el decir de Jesús es su hacer. La Biblia dice que Dios hizo los cielos y la tierra, pero cuando yo leo el libro de Génesis, lo único que la Biblia dice es que Dios habló. Todo lo que Dios hizo, lo hizo hablando. Entonces, cuando Dios habla, Dios hace. Cuando Dios te está dando una palabra, está haciendo lo que te está prometiendo. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Dios te da una palabra, ya Dios está haciendo. Cuando Dios te da una palabra, está haciendo. Espera la manifestación. Entonces, este hombre, fíjese bien, el oficial del rey le dice, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Jesús le dio una palabra, le dijo, ve, tu hijo vive. Y la Biblia dice que el hombre creyó la palabra y se fue. Y hasta ahí todo está bien. Pero hay algo que vamos a leer que me impacta cuando yo leo eso. En el versículo 51, la Biblia dice, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle. Le dieron nueva diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue a Judea de Galilea. Qué impactante está esto. Vamos a ver qué aprendemos ya al final de esto para finalizar, hermanos. El Señor le da una palabra al hombre y el hombre se va. Cuando el hombre va de regreso a su casa, lo alcanzan de la casa a recibirlo con buena nueva y le dicen, tu hijo vive, tu hijo se mejoró, tu hijo está mejor, está bien. Y el hombre le hace una pregunta que nos revela algo tremendo, que nos revela lo mismo que estamos estudiando en Marcos. Él le dice, bueno, yo quiero hacerle una pregunta, ¿a qué hora comenzó él a ponerse mejor? ¿A qué hora? Yo quiero saber la hora exactamente que ustedes se dieron cuenta que él comenzó a mejorar. Y ellos le dicen al Señor, al papá, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Bendito sea el nombre del Señor. Porque el 7 es el número perfecto. Es el número cuando todo está completo. 7 días, 7 espíritus de Dios, las 7 iglesias, los 7 días de la semana. Oh Señor, bendito sea el nombre del Señor. Entonces fíjense en esto, hermano. Cuando el hombre le pregunta a sus sirvientes que vinieron a decirle que su hijo estaba mejor, y cuando él le pregunta a qué hora comenzó, esto está interesante. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. ¿Y qué es lo que aprendemos de esto? Que usted y yo tenemos que entender, como entendió este hombre, que en el momento en el que el Señor le da una palabra a usted o me la da a mí, en ese momento la palabra comienza a trabajar, hermano. Aunque usted no vea la manifestación en el mundo externo, en lo físico, de esa palabra, usted tiene que creer, porque la Biblia nos revela a nosotros aquí, como miramos en el capítulo 11 del libro de Marcos, que cuando Jesús le dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, en ese momento la higuera comenzó a secarse desde la raíz. El problema es que la raíz estaba en el mundo espiritual, debajo de la tierra. Los discípulos no pudieron ver eso. Ellos nada más oyeron la palabra y se fueron. Al otro día, cuando vienen de regreso, entonces ellos notan que la higuera se había secado desde la raíz hacia la superficie. Y pudieron entender ellos, desde ayer cuando el Señor dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti, la higuera comenzó a secarse. Y cuando nosotros miramos lo que este hombre le creyó a Jesús, cuando el Señor le dice
ve tu hijo vive, y él se va, y cuando él se reencuentra con sus consiervos, con los que trabajaban con él, que vienen a darles buena nueva de que su hijo vivía, él le pregunta a qué hora comenzó a sentirse mejor. Yo quiero saber, para yo saber si fue una coincidencia o si fue exactamente cuando el Señor Jesús me dijo a mí que mi hijo vivía. Yo no sé si este hombre tenía un reloj o no lo tenía, pero él sabía que a esa hora, en ese momento, él parece que tomó cuenta, se fijó, yo voy a ver a esta hora. Y por eso él preguntó. Y cuando él pregunta nos da una revelación tremenda, porque la Biblia dice que él entendió que esa era la hora en la que el Señor le había dicho, tu hijo vive. Y lo que yo quiero compartir con usted, amado hermano, amada hermana, es eso, que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y que en el momento en el que Dios te da una palabra, Dios ya está haciendo. Porque el hablar de Dios es su hacer. Por eso Jesús dijo que es más fácil decir a este hombre, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda. Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, porque cuando el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados, ellos no podían mirar eso, porque esa es una transacción que se hace en el mundo espiritual. Pero si yo le digo a él que se levante y él no se levanta, ustedes se van a dar cuenta que yo soy un charlatán, un mentiroso. Pero si yo le digo que se levante y él se levanta, ustedes se van a dar cuenta que sus pecados también por igual han sido perdonados. Así que, amado, yo espero que esta palabra haya sido de bendición. Los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que se conectaron en esta tarde. Yo espero que esta palabra haya sido de mucha bendición, que usted la medite, que si usted tiene que volver a mirar el video, compártalo, no se quede con la bendición usted solo, compártalo, que alguien necesite escuchar esta verdad. Dios les bendiga, les amamos, le extendemos un abrazo fraternal desde República Dominicana, desde la ciudad de Higüey. Estamos bien, estamos en victoria y lo más importante es que estamos en Cristo. Y la Biblia dice que estamos en su mano y que de ahí nadie nos puede sacar. Que Dios les bendiga y que tengan una excelente noche. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.